Machado, finalmente ahora sí que lo logramos dando unas charlas espléndidas, padrísimas, y Gloria. Y bueno, voy a presentar a la doctora Irene Castaño. Irene estudió licenciatura, maestría y doctorado en investigación biomédica básica. Lo que hizo Irene es que pensaba que quería dedicarse a la investigación, iba a estudiar medicina, pero un compañero de su hermana Ana en la prepa le dijo: no tienes que estudiar medicina para dedicarte a la investigación, está la carrera de investigación biomédica básica. Entonces Irene entró y a ella lo que le interesó, yo creo que desde siempre, fue la genética molecular. Estuvo primero en el laboratorio donde trabajaban con pollos, ¿cómo se llamaba? Con el doctor Bayón, y el doctor Bayón quería que se quedara Irene en su laboratorio, pero eso de estar matando pollos, prefirió Irene irse doctora a trabajar genética molecular de bacterias, de Escherichia coli, con el doctor Fernando Bastarrachea, donde hizo la licenciatura, maestría y doctorado. Irene fue de las que se fueron a Cuernavaca en el momento que se abrió fijación de nitrógeno, y al terminar su doctorado, que hizo primero tratar de entender el metabolismo de nitrógeno en bacterias, su primer postdoc fue en la Universidad de Wisconsin, en Madison, con Rick Wurst, donde estaba tratando de entender la regulación de los RNA ribosomales. Después se fue a la Universidad de California en San Francisco, cambió de modelo, trabajó con Saccharomyces cerevisiae y estuvo caracterizando un gen o una proteína que se llama TRF4, TRF5, que resultaron ser polimerasas que son importantes para darle la actividad a proteínas que son importantes para la cohesión de cromátidas hermanas. Después su asesor se mudó de UCSF, se fue a la Universidad de Virginia, y Irene también se fue para allá, y luego terminó otro postdoc. Estaba esperando que su marido terminara el doctorado, entonces por eso hizo varios postdocs. En el laboratorio de Brandon Cormack estudió Candida glabrata, que es una prima hermana de Saccharomyces, es un patógeno oportunista, y ahí Irene describió un fenómeno donde el silenciamiento subtelomérico en glabrata está controlando la expresión de genes subteloméricos que codifican para adhesinas, son las que median la adherencia a células epiteliales. Y como dijo el revisor de uno de los artículos, dijo: es la primera vez que veo este fenómeno de silenciamiento subtelomérico, estaba buscando un fenotipo, estaba buscando una función, y en ese artículo finalmente le dan una función de una regulación global de muchos genes a través de la estructura de la cromática. Después Irene regresa a México, al Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, donde ha sido trabajando con la regulación de genes, de estos genes que codifican para adhesinas, y la estructura de la cromatina, que ha resultado mucho más compleja de lo que habíamos imaginado. Y además también trabaja con un proyecto de desarrollo de diagnóstico molecular de las especies de cáncer. Bueno, además de esto, Irene es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, fue presidenta de la Sociedad Mexicana de Bioquímica, y bueno, Irene, habla. Muchas gracias por esa presentación. Ya se estaba en vida y hora. Y bueno, pues para mí es un verdadero gusto y un honor. Verdaderamente muchísimas gracias Alicia y muchísimas gracias Gloria por la invitación a este simposio padre en honor también de la doctora Truena. Y venir a la Facultad de Ciencias, venir a la UNAM, ver amigos, es que realmente para mí un gusto enorme, así que mil gracias. Y bueno, pues la historia que hoy les quiero platicar es un trabajo bastante reciente en mi laboratorio que nos llevó a la mitocondria. Entonces les voy a platicar en nuestro modelo que es Candida glabrata. También les dijo que es un patógeno oportunista, y les voy a platicar cómo es que la mitocondria tiene algo que ver con la resistencia a antifúngicos en Candida glabrata. Entonces, Candida glabrata, aquí les muestro una fotografía que está aquí adherida a un tejido de corazón de caballo, a el epitelio de corazón de caballo, y también se adhiere al endotelio de los vasos sanguíneos que lo irrigan. Pues Candida glabrata normalmente es
es una levadura que forma parte de la microbiota y es normalmente un comensal de personas sanas. Creo que no, vale la pena. Porque no se me oye, sí, así se oye mejor, ¿verdad? Sí. Entonces, es un comensal de personas sanas, pero que cuando el sistema inmunitario tiene deficiencias muy graves puede causar infecciones que pueden ser ya sea superficiales o invasivas, que son oportunistas, es decir, solamente atacan a personas que tienen el sistema inmunitario muy deficiente. Y estas infecciones suelen ser muy graves con una alta mortalidad. De hecho, la OMS en octubre del año pasado sacó una nueva lista de patógenos fúngicos, entre los cuales la brata está encabezando la lista de los de alta prioridad. Hay un grupo de prioridad crítica, o sea, hay unos peores tantito, pero Cándida glabrata es de los más importantes porque de hecho lo que hemos encontrado es que es entre la segunda y la cuarta causa de las infecciones en el torrente sanguíneo, o sea, por Cándida, por especies de Cándida. Y glabrata en los últimos 30 años ha subido la frecuencia con la que se aísla. Entonces, y esto en parte Cándida glabrata realmente es un patógeno oportunista, pero es muy exitoso, y en parte se debe a que tiene una serie de factores de virulencia que le permiten sobrevivir. Por ejemplo, ya les mostraba en la micrografía anterior que se puede adherir a superficies bióticas, a células endoteliales y epiteliales, y también a dispositivos médicos, y forma biopelículas que son muy difíciles de atacar también. Por otra parte, también es de manera innata altamente resistente a estrés oxidante, y de esto Alejandro tiene mucho trabajo hecho también en el laboratorio sobre la resistencia al estrés oxidante que presenta la glabrata. También tiene esta alta plasticidad genómica que hoy en la mañana que nos estaba hablando la doctora Rosaura Ruiz sobre evolución en saltos. Yo creo que esto puede ser un ejemplo porque hay cambios enormes en los cromosomas en poquititas generaciones. Así uno habla de microevolución en glabrata porque verdaderamente ve cambios en poquititas generaciones muy grandes que pueden explicar parte de la evolución y de la resistencia a ciertos antifúngicos. Y lo que también hemos visto es que de manera innata Cándida glabrata es resistente a varios antifúngicos. Hay muy pocas clases, hay solamente 4 clases de antifúngicos que se utilizan en la clínica, y Cándida glabrata es resistente a una de esas clases que es los azoles, en este caso el fluconazol, que es el que se empezó a usar desde los 90, y es muy efectivo contra otras especies de Cándida, pero no contra glabrata, y eso en parte ha favorecido que glabrata sobrecrezca cuando empezaban a tratar con fluconazol. Entonces, en esto es en el que yo me voy a enfocar hoy en la charla, en la resistencia a antifúngicos. Y les decía, el fluconazol lo que hace, inhibe una de las enzimas de la biosíntesis del ergosterol, que es el equivalente al colesterol en los hongos. Entonces forma parte de la membrana, y al inhibir la biosíntesis, pues detiene el crecimiento. No las mata necesariamente el puro fluconazol, sino que es un quistático, las detiene su crecimiento. Y bueno, entonces, de los mecanismos hay ya descritos algunos mecanismos de resistencia a los azoles en Cándida glabrata. Les voy a platicar de 2 que se han descrito hace relativamente poco. El primero es que concierne a un factor de transcripción que se llama PDR1, el cual este factor de transcripción está codificado por el gen PDR1. El factor de transcripción PDR1 puede unir al fluconazol, y cuando lo une, entonces se vuelve activo, y ahora le permite unirse a los sitios de reconocimiento para activar la transcripción de estos genes, que suelen ser bombas de flujo que sacan al fluconazol de la célula, y eso le permite a glabrata entre el fluconazol, pero lo saca inmediatamente porque sintetiza esto pasa normalmente en presencia de fluconazol en una célula que no tiene ninguna mutación en PDR1, pero uno de los mecanismos de resistencia a altas concentraciones de fluconazol se debe a mutaciones que se llaman
mutaciones de ganancias de función, que en lo que consisten es en que ahora es una versión mutante de este factor de transcripción que ya no requiere de glucomasol para activarse, sino que es activo desde que se sintetiza. Y ahora es no solamente activo sin glucomasol, sino que tiene una actividad de transcripción, como factor de transcripción incrementada. Y entonces aumenta la transcripción de estas bombas de flujo que ahora sacan todavía más glucomasol. Este es uno de los mecanismos que existe y están bien documentados. Y el segundo mecanismo resulta que es por deficiencia en la actividad, en la función mitocondrial. Esto se había descrito hace tiempo, pero se había quedado medio pausado, como que no se había dado tanto seguimiento. En lo que consistía las observaciones iniciales es que al incubar a Candida glabrata con fluconazol se obtenía una población de células de glabrata que eran resistentes y lo que se sabía era que eran defectivas en la función mitocondrial, es decir, una de las características en levaduras que son características clásicas de ausencia de función mitocondrial es que o tienen mutaciones en el DNA mitocondrial, se les llama Rho menos, o bien carecen totalmente de DNA mitocondrial, no se puede detectar el DNA mitocondrial, se les llama Rho cero. Estas células, cuando generan colon, se siembran en cajas de medio sólido. Lo que se ve es que generan unas colonias muy pequeñas, se les llama petites porque generan colonias pequeñitas y se les llama petit también. Y las identifican muy fácilmente porque son incapaces de utilizar fuentes no fermentables de carbono, que no tienen actividad de la mitocondria. Entonces se le denomina fenotipo bilimenos porque no pueden crecer en glicerol. Y lo que observaron en ese momento en algunos trabajos fue que las células de glabrata, que eran petites, es decir, que no podían usar glicerol como fuente de carbono, también tenían una sobreexpresión de los genes que codifican para las bombas que transportan y excluyen el fluconazol de la célula. En otros estudios ya más recientes, también encontraron Candida glabrata, les digo, es muy eficaz como patógeno, porque también se han descrito resistencias a otra clase que ahora ya se usa de antifúngicos como primera línea, que son las equinocandinas. Una de esas es la caspofungina, hay 3 equinocandinas en utilización en la clínica, y una de esas es la caspofungina. Y la caspofungina lo que hace es unirse a esta proteína que se llama FKS1 y FKS2, que son 2 genes que codifican para una enzima beta-1,4 glucanosintetasa, que sintetiza parte de la pared celular, las glucanas que forman parte de la pared celular de Candida. Entonces, ya se han descrito mutaciones en el blanco de las equinocandinas, que ahora las hace resistentes, ya no la reconoce la equinocandina, las hace resistentes, y se forma la pared celular, pero pues ya no le afecta la equinocandina. Entonces, en este trabajo, lo que se describió es que si se incubaba a las células de Candida glabrata con caspofungina en diferentes concentraciones, obtenían 2 tipos, un fenotipo de variantes de colonias de 2 clases. Las colonias que llamaron colonias regulares, que no eran diferentes de las silvestres, y las colonias que eran pequeñas, las cuales recordaban un poco a las petites. Lo que determinaron fue que eran colonias de crecimiento lento, con una alta dosis mínima inhibitoria hacia la equinocandina, hacia caspofungina. Y de estas, lo que observaron fue que si las incubaban sin la caspofungina, ahora obtenían colonias que eran inestables, es decir, de colonias pequeñas ahora formaban colonias grandes con alta velocidad de crecimiento y les bajaba otra vez también, se volvían sensibles otra vez. Es decir, este fenotipo de colonias pequeñas con un crecimiento lento y resistente a la caspofungina se podía revertir totalmente. Y estas también encontraron unas colonias que eran inestables, pero había otras que permanecía el fenotipo y eran lo que llamaban estables. Entonces tenían 2 tipos de colonias, de estas pequeñas
unas que seguían pequeñas aunque no tuvieran caspofungina y otras que se volvían grandes y sensibles sin la caspofungina. Ninguna de estas resultó ser petit por el método de determinar si crecían o no en glicerol, porque todas crecían en glicerol. Entonces, no tenían que no tener función mitocondrial, sino solo crecer lento, algún otro mecanismo les permitía crecer en presencia de caspofungina. Y las de tamaño regular no recibían glicerol. Entonces, nosotros con estos datos, todos estos antecedentes, queríamos ver si nosotros cultivábamos de manera crónica, que llamamos crónica, y microevolución, con perdón de los evolucionistas, pero estos son tiempos muy cortitos en levadura, por eso le llamamos microevolución, pero lo que queríamos ver era si podíamos obtener estas poblaciones que llamamos evolucionadas, y si obteníamos resistencia incrementada a fluconazol, qué tipo de mutantes eran estas, y si hay algunas que son inestables, porque eso a nosotros nos habla un poco del silenciamiento que les dijo Alejandro, que es lo que me llama la atención y lo que me está, como dicen allá, close to my heart, muy cerquita de lo que más me gusta. Entonces, un estudiante en el laboratorio de maestría, Guillermo Flores, luego les enseño una foto, lo que hicimos fue diseñar una estrategia experimental en donde lo que hizo Guillermo fue tomar cultivos de 3 aislados clínicos, todos son los aislados clínicos, nada más que esta primera cepa es la cepa estándar en el laboratorio que hemos trabajado en los últimos 20 tantos años, y es pues, nuestra cepa estándar, la BG14, y luego tenemos aislados clínicos por una colaboración que tenemos con el Instituto Nacional de Nutrición, que nos han dado muchos aislados clínicos de pacientes que tienen, y entonces nosotros habíamos ya visto que teníamos muchos tipos de aislados clínicos, pero escogimos uno que inicialmente habíamos caracterizado como resistente ya naturalmente a fluconazol, y otro que habíamos caracterizado como sensible, que lo llamamos cepas A y B respectivamente. Entonces tomó esos cultivos de esas 3 cepas independientes y lo que hizo fue en cajitas estas que nos platicaba desde una de 96 pozos, y las crecimos independientemente con diferentes concentraciones de fluconazol que van desde, por supuesto, la conexión sin fluconazol hasta 254 microgramos por mililitro, que es altísimo para la rata. Y las incubamos en agitación suave, y al día siguiente, después de 24 horas de este cultivo, lo que hizo Memo más bien, fue subcultivar en una cajita nueva para tomar una pequeña porción de estos cultivos y volver a subcultivar en las mismas condiciones cada uno, y así al día siguiente y hacia el día siguiente, cada 24 horas reinoculaba y las crecía, esto por 15 días. Y durante el experimento, en determinados días, tomó la densidad óptica para monitorear el crecimiento, y al final de los 15 días lo que hizo fue obtener pues, las poblaciones resistentes a fluconazol de cada una de las concentraciones, y las sembró en cajas de medio con glucosa, medio rico, y después lo que hizo fue ver si podían o no crecer en glicerol, si eran glimenos o glimas, de manera que las clasificó como resistentes, todas eran, en el momento de salir de las plaquitas, todas eran al fluconazol, como glimenos o glimas, y las congeló. Y después de aquí las tomaba para hacer los demás experimentos. Ya les llamaba en ese momento mutantes adaptativas, y luego para ver la estabilidad lo que hacía era crecerlas por subcultivarlas por varias veces seguidas en ausencia del fluconazol, y determinar si los fenotipos tanto de resistencia a fluconazol como de capacidad de crecer en funciones locales era estable. Determinó si había DNA mitocondrial o no, y determinó por fluorescencia la morfología de la mitocondria. Entonces, lo que encontró de un inicio fue, al cabo de los 15 días de estos subcultivos en presencia de diferentes concentraciones de fluconazol, lo primero que vio Memo fue que había, cuando las sembrábamos en cajas de glucosa como fuente de carbono, teníamos colonias regulares, que son estas, y colonias pequeñas.
Entonces teníamos también un fenotipo in vitro de esta forma, teníamos fenotipos de variantes colonias, y lo que nos pareció también interesante es que a medida que aumentaban la presentación de fluconazol, esto es por ejemplo de la cepa estándar de nuestro laboratorio, veíamos que si la crecíamos con concentraciones pequeñas, que es menor de la mil de esta cepa, generalmente teníamos colonias regulares, pero a medida que la aumentábamos a 32 y 128, pues aumentaba el número de colonias de fenotipo pequeño. Pero eso depende también de la cepa, la frecuencia de con la que se obtienen estas pequeñas. Por ejemplo, la que era resistente de inicio, hay una proporción menor de colonias pequeñas y solo en concentraciones muy altas de fluconazol. En cambio, la sensible inmediatamente empieza a aparecer colonias pequeñas. Se ve que es una estrategia que les permite lidiar con el fluconazol. Entonces, muchas de lo primero que se preguntó, bueno, estas pequeñas son petits, son capaces de crecer en glicerol, lo recuerden, vienen de fluconazol, ya habían pasado, se habían sembrado cajas de YPD, teníamos colonias pequeñas y grandes, y entonces ahora lo que probó él fue glicerol, la capacidad de utilizar glicerol. Y aquí vemos que en cajas de glicerol tenemos las tres cepas, aproximaciones pequeñas, algunas son incapaces de crecer en glicerol, pero la mayoría crecen en glicerol, pero a medida que le aumentamos el fluconazol a 128, por ejemplo, esta cepa que era la sensible, todas son incapaces de crecer. Esta que era la resistente de un inicio, ya tiene varias que son incapaces de crecer en fluconazol. Entonces aquí ya pues tenía la clasificación de las glimatas, que son capaces de crecer, y las glimenos, que son incapaces de crecer en fluconazol. Entonces, lo que les he platicado hasta ahorita es que la presencia de fluconazol constante en células de garrata de tres cepas diferentes sí resulta en poblaciones resistentes al fluconazol, de las cuales tenemos variación en el tamaño de la colonia, y que sí tenemos también fenotipos que indican funcionalidad de la mitocondria o no. Entonces lo siguiente que se preguntó Guillermo fue, bueno, ¿este fenotipo es estable o inestable? ¿Cómo recuperar la función mitocondrial? Y lo que hizo pues fue dar estos pases en ausencia de fluconazol, darle subcultivadas en ausencia de fluconazol para ver si permanece el fenotipo. Y lo que vio Guillermo fue lo siguiente: en general, las que eran, esta es la cepa que salió del fluconazol y era petit, la habíamos clasificado como petit. Aquí, después de haberla pasado sin fluconazol, seguía siendo petit, y en general eso pasaba de las tres cepas. Sin embargo, lo que encontró es que en la cepa que era, en la cepa B, encontró que una de ellas sí revirtió a la capacidad de crecer ahora en glicerol. Esta es una inestable. Entonces, con respecto a capacidad de crecimiento en glicerol, pero entonces se preguntó si también el fenotipo de fluconazol era estable o no. Si al volverlas capaces de crecer en glicerol, pueden ahora perder también el fenotipo, se volverían sensibles al fluconazol. Y entonces, después de estos pases, que ya sabíamos que aún así podía revertir al glicerol más, lo que hizo fue ver la capacidad de crecer en fluconazol. Estos son controles. Nuestra cepa estándar aguanta hasta más o menos 16 microgramos por mililitro de fluconazol. Esto es un control de una cepa sensible que no tiene el factor de transcripción que se requiere para sintetizar las bombas, las bombas. Y vemos que estas crecen en glicerol, pero este es el control de la sensible al fluconazol, que no crece. Y aquí tenemos una mutante en una desacetilasa de histonas que confiere resistencia al fluconazol por otros mecanismos. Esta crece más lento, pero sí crece en glicerol, y esta es muy resistente. Entonces son puros controles de crecimiento de fluconazol de nuestra cepa. Y aquí les muestro cómo la cepa que era Gli- desde el principio, es incapaz de crecer en glicerol, sí mantuvo la resistencia al fluconazol. También la otra Gli- de la otra cepa que inicialmente era muy resistente al fluconazol y mantiene el fenotipo de resistencia al fluconazol.
pero cuando vemos la que de la otra cepa que les comentaba, aquí están los controles, esta es la cepa B, la otra cepa que utilizamos, sí puede crecer en glicerol, la parental, pero era muy sensible al fluconazol. Cuando obtuvimos la glicerol menos, después de haber seleccionado el fluconazol, obtenemos una resistencia, pero después de los pases, resulta que esta que seguía siendo el glicerol menos, perdió la resistencia al fluconazol. Sin embargo, la que revirtió al glicerol más, esta sí permaneció resistente al fluconazol, lo que nos está separando las dos cosas, los dos fenotipos nos está separando en el caso de Candida glabrata. Entonces, bueno, para no perdernos tanto, lo que les he dicho hasta ahora es que la exposición de Candida glabrata a diferentes concentraciones de fluconazol nos resulta en dos tipos de poblaciones, una que llamamos de colonias de tamaño regular, que son glicerol más incapaces de crecer el fluconazol, tienen una velocidad de crecimiento normal o alta, y sus fenotipos de capacidad de utilizar glicerol y de resistencia fueron estables, por lo menos en estas dos cepas, en las colonias que nosotros probamos, que no es a gran escala todavía. Y por otro lado tenemos las que son pequeñas, suelen ser gli menos, o sea, son incapaces de usar glicerol, pero no siempre, no necesariamente son gli menos, solo crecen más lento también. Y aquí tenemos las dos cosas, aquí tenemos las que son estables, que permanecen estables después de pases, y tenemos las dos cosas, tenemos fluconazol inestable y función mitocondrial inestable también. Entonces nos preguntamos si tenían DNA mitocondrial, estas que eran gli menos. Y lo que hizo Guillermo fue simplemente detectar a través de PCR la presencia de un gen mitocondrial como COX-3. Y lo que encontró Guillermo después de los pases en estas cepas que han pasado por todos estos procesos, lo que Guillermo encontró, estos son, el fragmento que esperábamos era de 318 pares de bases, aquí está el marcador de 300. Esta es la cepa parental de nuestro laboratorio, sí tiene presencia de DNA mitocondrial, pero en cambio la derivada gli menos, que era resistencia al fluconazol, no tiene detectable el cromosoma mitocondrial. En cambio la gli más sí lo tiene, también es resistente al fluconazol. O sea, las mutantes adaptativas, las que son gli más lo tienen, el gen, pero las que son gli menos no lo tienen. Y aquí tenemos el ejemplo de la evolucionada que era gli menos, que es una pequeña cosita, y la gli más. Entonces aquí hasta aquí todo como que cuadra muy bien, pero nos preguntamos de la revertante, que era gli menos y que se volvió gli más, si teníamos el gen. Y aquí esta es la parental de esta, en donde aquí no lo detectábamos el DNA mitocondrial y aquí aparece, pero en el gen anterior se veía un poco la banda del DNA mitocondrial, es decir, cuando revirtió, recuperó el DNA mitocondrial. Guillermo quiso ver un poco, tratar de ver la morfología de la mitocondria en estas cepas. Y lo que hizo Guillermo fue utilizar una proteína que es mitocondrial fusionada traduccionalmente con GFP para hacerla brillar y que nos marcara la mitocondria. Esto está en un plásmido y lo transformó en todas sus cepas, y entonces por microscopía lo que vio, tiñó el núcleo con DAPI, entonces esos círculos azules es el núcleo, y aquí está la función de esta fusión mitocondrial, de esta proteína mitocondrial que reacciona con GFP. Y lo que estamos viendo es esa red mitocondrial de la que nos hablaba hoy en la mañana Sole. Y se ve muy bien en la parental, se ve perfecto. Este es el DIC y la sobrelape de las dos fluorescencias. En las cepas gli menos,
no se ve el DAPI muy bien, se ven las células, el DAPI, pero no se tiñen con esto, lo cual quiere decir que pues no tiene una mitocondria por lo menos detectable morfológicamente normal, y estas células tampoco tenían DNA mitocondrial. En cambio, las que eran resistentes a fluconazol pero GLI+, sí se les ve perfectamente, son equiparables con la parental, se ve perfectamente la mitocondria. Lo mismo vio con todas las cepas. Esta es la cepa A, también se ve muy bien delineada en las GLI+, pero no en las GLI- la mitocondria. Y esta es la cepa B, en donde también la GLI- no se ve la mitocondria. Entonces, Guillermo todavía quería estar segurísimo de que ninguna célula tenía fluorescencia, y lo que hizo fue tomar estas mismas células y ver, analizar por fax la fluorescencia de GFP, y aquí utilizó un control en donde está este plásmido que no tiene todo menos el promotor. Entonces, como no hay transcripción de la fusión, pues esto es intensidad de fluorescencia, y esto en el eje de las Y es número de células. Entonces, aquí estamos viendo individualmente las células, y pues la mayoría de las células aquí pues no tienen actividad porque no tienen promotor. La cepa, la parental transformada con el plásmido, se mueven todas las células hacia una intensidad de fluorescencia de como 200 aproximadamente. Las GLI-, en cambio, están totalmente sin nada de fluorescencia detectable por fax, pero las GLI+ sí lo tienen. Entonces, todas las que están en este punto tienen la actividad de GFP, bueno, la fluorescencia de GFP, y en cambio todas las GLI- no tienen nada de actividad detectable de GFP. Entonces, las GLI- que utilizó Guillermo, pues no hay, ni siquiera se detecta la fluorescencia de GFP, no tiene la mitocondria ni siquiera. Perdón, te voy a interrumpir. PNX1 es una mitocondrial. Es una proteína mitocondrial. ¿Es una proteína sintetizada por una mitocondrial? No. Está sintetizada en el núcleo, pero se transporta a la mitocondria. Que no la vemos, como si no hubiera llegado, como si no hubiera nada. En las GLI-. Sin embargo, a Guillermo no le dio tiempo, porque vamos a decir inmediatamente, no le dio tiempo de transformar la revertante que venía de esta cepa, que era GLI- y se volvió GLI+. La que revirtió, esa es la que tenemos que probar, pero que sí tiene de mitocondria. Entonces, la historia que les platiqué hoy fue que Candida glabrata, cuando se incuba y se le dan pases seriados en presencia de fluconazol de manera crónica a la glabrata, se obtienen poblaciones resistentes a fluconazol que generan unos fenotipos de colonia variantes, de pequeñas y irregulares, y lo que vemos es que tenemos por ahora dos tipos de células: las que son capaces y tienen actividad mitocondrial funcional, que son capaces de crecer en glicerol, presentan una velocidad de crecimiento alta y son resistentes, y por ahora con la muestra que hemos probado son estables, sus fenotipos parecen estables en ausencia de fluconazol, y lo que pensamos es que estas células tienen por alguna razón probablemente mayor capacidad para extruir el fluconazol de la célula. Posiblemente sea mutaciones de ganancia de función en PDR1, como las que les platicaba al inicio, que ya ni siquiera necesitan de fluconazol, ya es un PDR1 activo que ahora va a activar la transcripción de los genes que codifican estas bombas que sacan el fluconazol de la célula. Eso es una posibilidad que todavía no exploramos, pero lo vamos a seguir explorando. Y la otra población, que son células cuya función mitocondrial está defectuosa, son las GLI-, y aquí pues son también resistentes al fluconazol, y lo que sabemos es que no podemos detectar el gen POX3 y que por una fusión de una proteína mitocondrial pues no tienen mitocondrias visibles morfológicamente.
Y tenemos 2 clases en esta última que hicieron, al menos tenemos 2 clases, las que son estables de estas 2 cepas por lo pronto, y una inestable de la cepa B, que pues realmente no sabemos bien a qué se debe que sea inestable y que pueda revertir, pero eso nos suena un poco a una posible regulación epigenética. Y entonces estas GLI- o que no tienen una posibilidad que nos intrigue y que nos gustaría mucho explorar es este gen MIP1, es un gen nuclear también, pero que codifica para una DNA polimerasa mitocondrial, es la DNA polimerasa mitocondrial. Sin esa enzima no hay replicación del DNA mitocondrial y por lo tanto pues son peptides, se vuelven peptides. Entonces lo que estaría padre, pues les digo, codifica para esta DNA polimerasa, y lo que me gustaría proponer, pero pura especulación, esto por favor es especulación, me gustaría proponer que hay una regulación epigenética de la transcripción de esta DNA polimerasa mitocondrial que formaría parte de un complejo escritor que modifica la cromatina de manera que ahora regula la transcripción. Puede ser que la regule de manera positiva, que esa modificación sea, por ejemplo, para acetilar alguna histona, una acetiltransferasa, o bien puede ser una regulación negativa, una desacetilasa, una metilasa, en fin, y que eso resulte en esta regulación y que por eso sea reversible el fenotipo GLI-. Ahora hay un artículo bastante reciente también en donde la metilación que en nuestro laboratorio no hemos explorado nada, pero me queda claro que mañana mismo vamos a empezar a hacer esto, porque sale un artículo en donde la metilación de la histona, de la glicina 4 de la histona H3 es importante para la activación de genes que están involucrados en la biosíntesis del colesterol, que es el blanco del fluconazol. Entonces también esto podría ser una forma en la que estas mutantes que nosotros hemos encontrado puedan ser reversibles, ¿no? En fin, entonces bueno, lo que les platiqué hoy lo hizo todo Guillermo, este es el día que se acaba de recibir. Aquí está una que les manda saludos a todos, por cierto, que estaba en su comité. Y también Lupita, que está en toda la instrucción del laboratorio. Entonces este es prácticamente todo nuestro grupo, y el día se recibió un memo hace 2 meses, yo creo, un poquito. Y todo esto está funded por FONACYT, la beca de Guillermo y por un proyecto de Ciencia Frontera